Una noticia que empezó a tener trascendencia en las últimas horas en Santa Fe tiene que ver con la posibilidad de la utilización del ibuprofeno inhalado para pacientes con COVID-19. En realidad una posibilidad que hoy no está, pero hay un grupo encabezado por Leandro Drivet, que es un doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, que lo conforman personas de la sociedad civil, pero sobre todo también médicos que le pidieron a la Defensoría del Pueblo de la provincia que a través del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe se arbitren las autorizaciones necesarias, inclusive con la ANMAT en Buenos Aires, para poder utilizarlo en Santa Fe, para poder tratar a pacientes que tienen COVID y que están internados, o en muchos casos que están con tratamiento, poder hacerlo a través del ibuprofeno inhalado. Vamos a charlar con Leandro Drivet. ¿Cómo andas, Leandro? Gracias por atendernos. Gracias por llamar. Bueno, contanos un poco, ¿cómo diste vos con este tema del ibuprofeno inhalado? ¿Cómo empezaste a meterte en este mundo y te diste cuenta de que, por ejemplo, había provincias que lo estaban aplicando para pacientes con COVID con muy buenos resultados y la provincia de Santa Fe no? Bueno, seguramente como muchos ciudadanos, haciéndome receptivo de la profunda preocupación por las condiciones sanitarias y el miedo y las preocupaciones con las que se vive la pandemia, leo todos los días, trato de informarme sobre la situación y sobre los distintos tratamientos que se están investigando, que se están explorando. Y cuando leí en la prensa que tenían resultados preliminares con algunos casos con esta sustancia, con el ibuprofeno inhalable, me llamó la atención los niveles de positividad del resultado, de eficacia de los resultados con este tratamiento. Y entonces comencé a escribir a las personas que nombraban como desarrolladores o como médicos que aplicaban este tratamiento, hasta que logré tener respuesta y me interioricé luego de cuáles eran las autorizaciones que se requerían para poder acceder a ese tratamiento acá en la provincia de Santa Fe. Y de ese modo fue que redactamos una carta y la hicimos circular, como vos decías, Juani, a través de la Defensoría del Pueblo, para que llegara al Ministerio de Salud, que es quien tendría que sacar una resolución que autorizara el uso compasivo de esta medicación para pacientes con COVID. Hay provincias que lo están aplicando, la provincia de Córdoba, de La Rioja, de Jujuy. ¿Cuáles son los resultados que están teniendo en estas provincias? Sí, eso que decís es muy importante. No es que estamos tratando de innovar o hacer algo nunca inédito, nunca explorado, sino que esto ya se hizo en Córdoba en abril, luego en La Rioja, luego en Jujuy, y se comenzó a replicar precisamente porque los resultados fueron realmente excepcionales. Es decir, está teniendo muy buenos resultados, reduce los tiempos de internación, le permite a las personas independizarse del oxígeno, evita que muchos pacientes lleguen al respirador, y todo esto contribuye a disminuir el estrés del sistema de salud. Entonces, eso es lo que sabemos hasta el momento y por eso solicitamos la autorización. Por ahí hay que decir que hasta el momento las objeciones que yo leí acerca de por qué habría resistencia, la más importante dice que no existen estudios clínicos que hayan probado la eficacia y la seguridad de esta medicación, lo cual es cierto, pero precisamente por eso se pide la autorización del uso compasivo para casos muy específicos, restringido a casos muy específicos de cuadros moderados o graves, y el uso compasivo regula, orienta la práctica médica para procurarle un beneficio al paciente con tratamientos que aún no están definitivamente aceptados por la comunidad científica, cuando no quedan otras alternativas, cuando la vida del paciente corre peligro y cuando es posible recurrir a un tratamiento que se está explorando en este caso, repetimos, con muy buenos resultados y con ningún efecto adverso conocido hasta ahora, inocuo, hasta el momento no se ha reportado más que un picazón en la nariz. Al médico le permite recurrir a ese tratamiento y eventualmente
salvar la vida de un paciente o aliviar su sufrimiento. Estamos hablando de pacientes que tienen dificultades para respirar. Entonces, es una situación, digamos, delicada y urgente, porque el nivel de contagios es muy preocupante en la provincia ahora, casi diría alarmante. De modo que yo creo que la pregunta que me gustaría formular a las autoridades o a los médicos o a los ciudadanos que por ahí tienen algún reparo o algún temor, alguna resistencia a la autorización de este tratamiento, que no sería obligatorio, sería solo brindar una herramienta más. La pregunta que me gustaría realizar es, en el caso de que necesitaran recurrir a la medicación, en el caso de que se encontraran enfermos, ustedes o algún ser querido, cercano, ¿recurrirían a la medicación o se rehusarían a usarlo porque no existen estudios clínicos aprobados y publicados hasta el momento? Es una pregunta... Me parece que hay que contestar esa pregunta con una mano en el corazón. Sí, claro. Y luego pensar que es un problema de salud pública y de un derecho de acceso a un tratamiento que con el consentimiento informado de los pacientes y la indicación médica podría contribuir a hacer menos doloroso y menos preocupante este cuadro, esta situación. Te consulta mi compañera Paola. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en el último tiempo, sobre todo en el último mes y medio en la provincia de Entre Ríos, ha habido un gran avance de los casos confirmados con síntomas moderados, con síntomas intermedios, por plantearlo de alguna manera. ¿Han probado eficacia en este tipo de pacientes? ¿Esto qué posibilitaría también, por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos ante este brote, este nuevo brote de coronavirus que están transitando allí? Sí, bueno, los reportes de la prensa, a los que ha accedido la prensa, que son reportes médicos, hablan de un poder antiinflamatorio que mejora más rápidamente los cuadros moderados de COVID, reduce los tiempos de internación, o como dicen los reportes médicos también, negativiza más rápido el PCR, es decir, el análisis que da positivo cuando uno está contagiado de COVID, deja de dar positivo más rápido si uno se está nebulizando con el ibuprofenato. Entonces, en los cuadros moderados, hasta el momento lo que se conoce es que le procura un beneficio al paciente porque alivia el padecimiento, aunque fuera leve, el padecimiento que está teniendo, y además impide que o contribuye a impedir, digamos, de manera más cauta, si prefieren, contribuye a impedir que ese paciente pase a un cuadro grave o crítico. La última, Leandro, ¿qué es lo que dicen, más allá que la principal cuestión por la cual hay algunos que se resisten, tiene que ver con esto que comentabas anteriormente, ¿qué es lo que dicen en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia? ¿Han tenido algún tipo de respuesta o todavía no? No, todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta a la nota, estamos esperando y creo que, bueno, gran parte de la sociedad sí estará firmando. Y claro, como vos decías, os repito, que esto ha sido firmado además por más de una centena de médicos, de enfermeros, de personal de la salud, que conocen por su propia experiencia el trabajo en los centros de salud y están al borde de sus capacidades, ¿no? Gracias por tu tiempo, muy amable. A ustedes.